Bueno, es un gusto, hermanos, de nuevo compartir el tiempo con ustedes y, bueno, gracias al Señor por tenernos acá reunidos y pudiendo juntos adorarlo y meditar en su palabra, ¿no? Y pensaba eh, en un título para el mensaje de hoy vinculado a tantas cosas que a veces eh, nos generan confusiones o nos generan dudas o nos generan disyuntivas o nos generan momentos en los que no sabemos qué decisiones tomar en la vida y hay muchas etapas donde siempre estamos tomando decisiones y necesitamos saber qué camino tomar. Y el título, por esa razón que pensé para hoy, tiene que ver con esto y de esto vamos a meditar hoy. El título es ¿Cómo puedo saber qué camino debo tomar? ¿Cómo puedo saber qué camino debo tomar? Y justamente vinculado a esto, venía a mi mente la imagen de una de las canciones que eh, cantamos desde hace muchísimos años y que después sobre el final vamos a tener la oportunidad también de cantar una versión de ella, pero es una canción que tenemos en el cancionero hace muchos años y que cantamos eh, siempre y que incluso, bueno, teníamos una amistad muy linda, muchos de nosotros, con el autor de esta canción, que es esa canción que dice: Dios es mi conductor, Él dirige mi vida, todas las situaciones dependen de Él. Y nuestro hermano Víctor Martínez, que es quien compuso esa canción, lamentablemente se nos adelantó, lamentablemente y a la vez felices por él, se nos adelantó y partió a la presencia del Señor esta semana que pasó. Y muchos de ustedes quizás recuerden a Víctor porque él venía a cada tanto de visita a la iglesia y para los que no lo conocían lo presentábamos y él compartía con nosotros, muchas veces en la reunión compartía una charla, un intercambio, compartía muchas veces testimonio de cosas vividas con mis padres, por ejemplo, con muchas personas desde hace muchas décadas, cuando eran jóvenes, mucho antes que yo naciera, con experiencias diversas que habían tenido de jóvenes eh, en, en un ministerio que mi padre dirigía y que, bueno, evangelizaban y discipulaban personas, y entre esos procesos estaba el configurar grupos de música y evangelizar a través de este tipo de cosas y ir a lugares donde poca gente iba, y justamente Víctor tenía esa característica, esa tendencia de ir a lugares que quizás muchos en las iglesias quizás no llegaban. Por ejemplo, iba al Sorocabana, que era un lugar donde se reunían muchos intelectuales y mucha gente del mundo universitario, del mundo académico, del mundo de la cultura, de la sociedad, etcétera, y se reunían y intercambiaban, y él iba y dialogaba con estas personas y les hablaba de Cristo y los llevaba a las reuniones, a los clubes bíblicos y otras actividades que realizaban en aquel momento. Y, y a la vez él componía canciones y muchas de esas canciones luego se interpretaban en diferentes grupos. De hecho, después de este ministerio que era Juventud para Cristo, después, muchos años después, desde el año 2000 en adelante, eh, mis padres y otro grupo de gente fundaron otro ministerio que se llama Ministerios Juveniles Cristianos, que muchos conocen y que también desarrollamos actividades similares para este tiempo. Y habíamos armado con Ministerios Juveniles Cristianos un grupo de música y teatro también hace unos años que hacía varias obras, y una de las obras que hacíamos, que se llamaba Crisis, Alfredo se acordará, porque Alfredo fue parte también de ese grupo durante muchos años. Íbamos a iglesias a llevar esta obra, y varias de las canciones de Víctor también estaban en esa obra, ¿no? Y Dios es mi conductor es una canción que él compuso, y por eso, como homenaje a él, quería recordarla en esta mañana, porque, como decíamos, se nos adelantó, eh, y ya está con el Señor,
de manera un poco imprevista, partió y bueno, tuvimos la oportunidad con papá de estar el otro día en su entierro y también tuve el privilegio de decir unas palabras y de compartir algo. Eh, pero esta canción, Dios es mi conductor, que ha marcado a muchas generaciones, muchísimas iglesias la cantan, y, y es una canción que siempre me impactó por esa metáfora, ¿no? De que Dios es nuestro conductor, ¿no? De que Dios tiene que dirigir todos nuestros caminos, ¿no? Dirigir nuestros pasos, dirigir hacia dónde vamos, ¿no? Y yo les decía, el título de este mensaje es vinculado a esto, ¿no? De cómo podemos tomar un camino si no sabemos cuál camino debemos tomar. Y bueno, justamente como cristianos sabemos que si Dios es nuestro conductor, Él va a dirigir todos nuestros caminos y todas nuestras decisiones, pero tenemos que dejar que Él sea nuestro conductor y no nosotros mismos. Y vamos a tratar de desentrañar en el mensaje de hoy cómo hacer para que Él sea nuestro conductor y no nosotros mismos. Y de hecho esa canción está basada en el Salmo 23, ¿no? Un salmo en el cual David está pasando por un momento muy difícil, ¿no? Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Y la canción un poco refleja esa idea del Salmo 23, ¿no? Que dice, aunque ande en sombra cerca de la muerte, si voy de tu mano seguro estaré, me darás aliento, doblarás mis fuerzas y andarás conmigo marcando el camino, ¿no? Y eso es lo que necesitamos hoy considerar todos nosotros. ¿Cómo hacer para que el Señor Jesús sea el conductor de nuestra vida? Que si nos subimos a un auto que es nuestra vida, por ponerlo simbólicamente, no seamos nosotros quienes llevamos el volante, sino que sea el Señor. ¿Y cómo hacer eso? Vamos a reflexionar un poco sobre esto. ¿Cómo lograr que sea el Señor Jesús el que lleve el volante de nuestra vida y no nosotros? Vamos a leer en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, vamos a leer una pequeña porción. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así, 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Y en el versículo 6 dice, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Hasta ahí vamos a leer en este momento. Fíjense que una cosa que está clara en este pasaje y que nos está guiando al camino que debemos tomar, que tiene que ver con la necesidad de reconocer algo, primero que nada. Así que lo primero que tenemos que ver en este pasaje es que si queremos dejar que el Señor guíe nuestros pasos, que sea quien conduce el timón de nuestra vida o el volante de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer algo. ¿Qué es lo que debemos reconocer? Reconocer que nos falta sabiduría, porque acá Santiago está diciendo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios.
Nadie puede pedirle a Dios algo si no reconoce que lo necesita. Por lo tanto, Santiago acá está dando por sentado que si le pedimos a Dios sabiduría es porque entendemos que la necesitamos. Por eso dice, si a alguno le falta, pídasela a Dios. Por lo tanto, un principio que debemos tener acá claro nosotros es que si nosotros buscamos a Dios en oración, si nosotros le pedimos algo, tenemos que tener conciencia de que estamos necesitados de eso. Porque muchas veces, y esto parece una obviedad, pero no lo es, porque en ocasiones nosotros actuamos como si tuviéramos las respuestas a todas las cosas. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos esto de creer que tenemos las respuestas a todas las cosas? Bueno, para empezar porque nos conducimos todos los días de una manera casi natural, como si supiéramos qué hacer en todas las circunstancias, ¿no? Y entonces actuamos en función de nuestro propio leal saber y entender, de nuestro propio pensamiento sobre las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, tenemos que ir a comprar algo y entonces decimos, voy a comprar algo. Pero fíjense que muchas veces eso que tenemos que comprar, que puede ser un alimento, que puede ser alguna otra cosa, muchas veces no evaluamos bien si estamos comprando lo adecuado. Estoy poniendo un detalle, un ejemplo mínimo, pero piensen si lo trasladamos a todas las esferas de la vida. Muchas veces tomamos una decisión sobre algo que no sabemos si va a ser la mejor decisión. Vamos y compramos algo, por ejemplo, en la góndola de un supermercado, es muy común que uno tenga, o en un almacén, por ejemplo, ¿no? Uno ve varias cosas. En el supermercado es mucho más claro esto, ¿no? Que cada vez se estila más que la gente deje el almacén de barrio para ir a un supermercado, ¿no? Y piensen, en una góndola uno puede encontrar diferentes opciones, pero difícilmente uno va a considerar qué es mejor de todas esas opciones, salvo que analice muy bien, ¿no? A ver si este alimento tiene esto otro, si me va a ayudar en esto, si va a ser el mejor, si es, qué sé yo, no sé, de la industria nacional o no, o si tiene realmente los nutrientes que necesito o no. Lo mismo puede pasar con la ropa. Capaz que veo un lugar y veo una ropa que me llamó la atención y me la compro y al mes ya está rota, ¿no? Entonces no evalúo si es la mejor tela, el mejor material, si está hecho de la mejor manera. Es más, hay ocasiones donde vamos a comprar algo que necesitamos y no lo encontramos en ningún lado. A mí me ha pasado, por ejemplo, de tener que ir a comprar un artículo de ropa que necesito, me acuerdo de una época que necesitaba una polera, ¿no? Porque se me venía mucho el frío acá en la garganta en el invierno. Y me acuerdo que fui a comprar una polera y no había. Iba por todos los lugares, fui no sé a cuántos lugares, nadie tenía polera. ¿Por qué? Porque como ya no estaban de moda, entonces ya no las traían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay ocasiones en las que simplemente existimos, por decirlo de alguna manera, en el transcurrir de la vida. Es decir, hacemos las cosas casi que por costumbre, por inercia, porque no tenemos tiempo para meditar sobre lo que hacemos. Entonces simplemente hacemos, ah, no hay una polera, bueno, me compro otra cosa, ¿no? Y piensen en la vida espiritual, es igual. Decimos que tenemos que orar, decimos que tenemos que leer la palabra de Dios, decimos que tenemos que evangelizar, decimos que tenemos que profundizar en la palabra de Dios, pero capaz que no lo hacemos. Simplemente oramos 2 minutos, el otro día reflexionábamos sobre esto, ¿no? Oramos un par de minutos antes de salir a trabajar, salimos corriendo, o yo sé bastante de eso de salir corriendo porque es un tema que siempre me pasa, ¿no? Que se me van los tiempos y tengo que apurarme. Y justamente eso desestabiliza muchas veces el ordenamiento del día. Entonces, primero me lo digo para mí mismo, es decir, tenemos que reconocer que estamos en una necesidad. Tenemos que reconocer que hay algo que tenemos que transformar, ¿no? Y por eso acá Santiago dice esto, ¿no? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Es decir, el Señor no nos reprocha por lo que nos va a dar y no nos limita en lo que nos quiere dar. Pero nosotros, en nuestra mente, sí lo limitamos. Y acá es otro principio clave.
Tenemos que entender que el Señor no nos va a reprochar lo que le pidamos y a la vez no tenemos que limitar lo que nos quiere dar. Porque cuando buscamos al Señor buscando esa sabiduría que necesitamos, entonces Él nos va a dar lo que necesitamos. Y mucho más. Siempre pasa eso. Él nos da lo que necesitamos cuando lo buscamos de corazón y después nos da mucho más de lo que necesitábamos. Pero el problema es que nuestra carnalidad hace que muchas veces pongamos un techo a lo que el Señor nos quiere dar. Por ejemplo, avancé en algo espiritual en mi vida, puede ser, como dije, la oración, la lectura de la palabra de Dios, salir a evangelizar a otros, pero no solo salir a evangelizar, sino evangelizar con mi vida diaria, en mi diálogo con otros, en mi encuentro con el otro, discipular a otros, interceder por otros. En ese proceso, muchas veces lo limitamos porque Él quiere darnos un poco más y nosotros le ponemos un tope. Solo hasta acá, Señor, solo hasta acá puedo ir. Entonces, el timón de nuestra vida y el volante de nuestra vida ya no es de Él. Entonces después cantamos eso, ¿no? Dios es mi conductor, Él dirige mi vida, pero en realidad somos nosotros los conductores de nuestra vida. Y esto es un tema que es muy serio y yo quisiera que nosotros lo llevemos a los pies de la cruz hoy, ¿no? Que es la renuncia a ser los conductores de nuestra vida. Quisiera que hoy no nos vayamos de esta reunión sin profundamente meditar sobre este asunto y tener la humildad de poder decir al Señor, yo quiero renunciar a llevar el control de mi vida y a ser el conductor de mi propia vida. Estoy falto de sabiduría, necesito que me des de tu sabiduría para tomar el camino correcto. Y cuando hagamos eso, el Señor va a responder. Y nos va a responder con mucho más de lo que nosotros esperábamos. Pero si no renunciamos a todo eso, a nuestras expectativas de las cosas, a nuestras ilusiones, a nuestros sueños personales, nuestro yo va a ser el que intente triunfar. Y cuando el yo triunfa, se vuelve un ídolo. ¿Y qué es el yo? El yo es, en otras palabras, lo que podríamos llamar el ego, ¿no? Es el orgullo personal que hace que yo considere que las cosas tienen que ir en función de lo que a mí me parece. Y cuando yo conduzco mi propia vida en función de mi yo, fracaso, porque no pudimos cumplir con esto. Y eso se aplica a las finanzas, a la vida económica, se aplica a la vida social, a nuestro vínculo con las personas, con los amigos, con las relaciones, con la pareja, con la vida matrimonial, con los hijos. Se aplica en los dones, en los talentos que Dios me da y quiere que utilice, se aplica en mi forma de influir a mi alrededor, se aplica en los proyectos que puedo trazarme. Hay muchas personas que durante muchos años se trazan ideas y metas que no van acorde a lo que Dios quiere, sino que son sus propios proyectos y planes. Y entonces lo que termina pasando es que edifican sobre la arena constantemente, y esto nos pasa a todos. Podemos pasar años edificando sobre la arena, pero no nuestra vida espiritual necesariamente, porque si somos hijos de Dios no vamos a edificar sobre la arena. Pero sí puede pasar que edifiquemos sobre la arena nuestras ideas para el futuro, nuestro presente, y anticipemos cosas que en realidad no van en relación a lo que Dios quiere. Y muchas veces eso se produce porque hemos estado anclados al pasado, porque hemos dependido de nuestra perspectiva humana de las cosas, porque nos quedamos con algo que un día nos pareció o vivimos una emoción y entonces creemos que eso es lo que tiene que ser. Y en los versículos 6, 7 y 8 nos dice algo claro. Esa petición que tiene que ver con la sabiduría, ¿no? El reconocerse falto de sabiduría, falto de entendimiento y pedirle a Dios esa dirección,
tiene que ser acompañado de los siguientes puntos. Versículo 6 dice, tiene que pedirse con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado al otro. Fíjense, edificar sobre la arena es como eso, es como la ola del mar que viene, golpea y te lleva de un lado al otro. En cambio, si estamos en la roca firme, que es Cristo, nuestras decisiones van a ser firmes, nuestro camino va a ser firme. No vamos a estar tambaleando. Y muchas veces hablamos de estas cosas, pero no las practicamos. Decimos, yo tengo fe, pero mi vida espiritual está basada en la duda. ¿Y cómo? Y bueno, yo digo, por ejemplo, que tengo fe en que el Señor me va a cuidar y estoy en sus manos, y estoy siempre pendiente de que alguna catástrofe me puede ocurrir. Y esto muchas veces tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con la angustia, que viene de cuestiones psicológicas, ¿no? De experiencias vividas muchas veces que me llevaron, quizás inconscientemente, a pensar que las cosas no iban a funcionar bien. Sin embargo, el Señor nunca me dice que yo tengo que pensar así. El Señor, al contrario, me dice, si te centrás en mí y te parás en mí, que soy la roca firme, entonces no te va a pasar nada que yo no quiera que te pase. Es como, por ejemplo, creer que yo voy a salir a la calle y me va a pisar un auto. O salir a la calle y creer que un disparo perdido me va a caer a mí. Sí, claro, me puede pasar. Estadísticamente me puede pasar en un porcentaje determinado. Y de hecho, lamentablemente a muchas personas les pasa, pero en la generalidad, si uno mira, la estadística marca que en realidad eso le puede pasar a un grupo de personas, pero a la gran mayoría no. Entonces, ¿qué tengo que entender de todo esto? Que yo estoy en las manos del Señor. Si Él conduce mi vida, entonces me va a pasar lo que me tenga que pasar y lo que no me tenga que pasar no me va a pasar. Pero yo no puedo estar pendiente de lo que no sé si me va a pasar o no. Entonces, cuando yo asumo esa responsabilidad espiritual de decir, mi vida está en las manos del Señor, por lo tanto yo no tengo que preocuparme de lo que pase, abandono de a poco mis ansiedades, abandono de a poco mis preocupaciones. Y ya dejo de pensar qué me va a pasar en el trabajo, qué me va a pasar afuera, qué me va a pasar en el estudio, qué me va a pasar si tomo tal decisión, qué me va a pasar en mi familia si hago esto, qué me va a pasar con la iglesia si hago esto otro. Y Él nos dice, tenemos que confiar, ¿no? Tenemos que tener fe, porque eso es la fe. Y la fe yo me la imagino muchas veces como justamente eso, un proceso imaginario en el cual yo me hago en mi mente la idea de las cosas que no veo, pero que espero ver. Es un proceso mental en el cual yo veo una imagen que se construye casi como si fuera un holograma virtual en mi mente, ¿no? Donde veo eso que no estoy viendo ahora, pero que lo espero ver. Y creo que eso Dios lo puede hacer, porque entiendo que está en su voluntad. Claro, tiene que ser algo que esté en la voluntad del Señor, porque si es una cuestión que no coincide con la voluntad de Dios, con las cosas que Dios aprueba, entonces no, pero si es un proyecto, una meta, una idea, un objetivo que yo quisiera lograr y que sé que va en sintonía con la voluntad de Dios porque lo he traído a los pies de la cruz, entonces eso que yo puedo ver e imaginar como un futuro que aún no está, pero que puede estar, eso es fe. Pero debo creer en eso y animarme. Por eso decimos que la justificación del creyente es por fe. Salvación por la gracia de Dios, pero justificación por la fe. Porque nadie puede aceptar la gracia de Dios si no cree en ella. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, cuando nosotros hablamos de la cruz de Cristo, estamos hablando de que hemos creído en los méritos de Cristo, que hemos aceptado esos méritos por fe. Es decir, hemos puesto nuestra confianza en esa gracia de Dios. Nadie puede ser salvo si no piensa en la gracia en base a la fe. Es decir, no podemos aceptar algo en lo que no creemos.
Si a mí me dicen, no, porque Dios te ama, yo no lo creo, dice alguien, ¿no? No, porque Dios quiere lo mejor para vos. Y alguien dice, yo no lo creo, porque si fuera así, no habría tanto mal en el mundo. Bueno, es el razonamiento sin fe de muchas personas, que no creen en los méritos de Cristo, sino que creen en las circunstancias de la vida. Entonces, ahí está nuestra diferencia. ¿En qué ponemos nuestra fe y nuestra confianza? Ya que como seres humanos no podemos vivir sin fe. Vamos a ponerla o en Cristo o en nosotros mismos. Y así vive la mayoría de la gente. Dice, no, yo no tengo fe. Mentira, en realidad sí tiene fe. El problema es que tiene fe en cosas equivocadas, ¿no? Yo tengo fe en que voy a ser un buen profesional, tengo fe en que me voy a volver millonario, tengo fe en que lo que logré nunca lo voy a perder, tengo fe en que a mi familia le va a ir bien en esto y en lo otro, tengo fe en que si me vinculo a tal ideología política va a funcionar todo bien, tengo fe en que tengo que trabajar por tal o cual causa. Bueno, si todo eso está basado en la arena, se va a caer. En cambio, si está motivado por algo que está centrado en Cristo, ahí todo cambia, porque capaz que ahí yo pienso en lo económico, pienso en lo social, pienso en lo político, pienso en cualquier otra cosa centrado en Cristo como base. Y ahí todo cambia, porque ahí sí todo lo demás pasa a tener consecuencias positivas, pero porque partieron de una base de sabiduría, una base en la cual yo puse mi fe en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría humana. Entonces ahí, fíjense, ¿se dan cuenta la diferencia que hay entre hacer lo mismo motivado por la fe en Cristo y hacer otra cosa? O sea, esto para que entendamos lo que estamos queriendo decir, ¿no? Alguien puede decir, está mal militar políticamente, está mal emprender económicamente un proyecto, está mal impulsar una transformación social, está mal dedicarme a tal profesión, está mal vincularme a la educación. Nada de eso está mal ni bien ni mal. Estará bien o mal en función de dónde pongo mi fe y mis ojos. Por ejemplo, si yo entiendo que Dios me llama a transformar políticamente una determinada realidad, vinculándome a tal o cual grupo, si está bien o mal, va a depender de cuál fue mi motivación y dónde estoy parado yo para actuar así. Pero capaz que el que está a mi lado y milita por la misma causa y no tiene esa motivación, ni esa vinculación, ni esa fe, entonces él va a estar en otro lugar. Él se va a caer y yo voy a estar firme. Pero uno dice, pero estás haciendo lo mismo. No estamos haciendo lo mismo. En todo caso, estamos como entreverados en un contexto en el cual unos van hacia una meta y otros hacia otra, pero el trigo y la cizaña a veces están juntos. Es como una profesión. Yo puedo estudiar para una carrera y dedicarme a esa carrera motivado por la fe en Cristo, pero no para que esa carrera solamente sea algo para usar dentro de la iglesia, sino para usarlo para lo que fuere que Dios utilice y glorifique. Se glorifique Él en eso, perdón. Pero también puede pasar que la misma carrera, la misma dedicación y todo lo demás sea justamente utilizado para lo contrario. Entonces el contexto es lo que marca. Y la fe en eso es lo que marca si algo es una decisión correcta o no correcta. Entonces, nadie puede venir y decirte es correcto que te cases con fulano o mengano, nadie puede decirte que es correcto o incorrecto que estudies tal o cual carrera, nadie puede decirte que es correcto o incorrecto que leas tal o cual libro o que escuches tal o cual música o que vayas a emprender tal o cual negocio. El problema es en base a qué principios, en base a qué valores, en base a qué concepción estamos desarrollando eso. Y desde qué ojos y desde qué filtro estamos haciendo las cosas. Y por eso los versículos 7 y 8 dicen, quien es así no crea que va a recibir nada del Señor, es decir, el que se deja llevar sin fe, como el viento que golpea y lleva para un lado y para el otro, con duda, ¿no? Dice, el que actúe sin esa fe no va a recibir nada de parte del Señor. Quizá viva una religión, quizá caliente un banco, quizás viva rituales, pero no va a recibir nada de parte del Señor realmente. Y por eso el versículo 8 dice,
esa persona hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Un principio fundamental es la constancia y la perseverancia. Por eso la palabra de Dios enfatiza siempre, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque la marca del creyente es la perseverancia hasta el fin. ¿Y qué es la perseverancia hasta el fin? Es que cuando yo parta de este mundo, esté en la misma situación en la que estuve el día que me convertí. Capaz que es un segundo antes, pero tiene que haber una constancia, y las cosas que yo emprendí en este mundo van a perdurar si tuve constancia y perseverancia en ellas. ¿Qué estoy edificando? ¿Qué estás edificando vos? ¿En la sabiduría de Dios o en la sabiduría de este mundo? ¿En la sabiduría de tus pensamientos? ¿En la sabiduría de tu corazón? Porque el corazón es engañoso. Entonces, ¿estás edificando sobre la sabiduría de tu corazón o estás edificando sobre la sabiduría del corazón de Dios? Y eso quiere decir que estamos hablando de una fe perfecta, una fe donde no hay pecado, una fe donde no hay errores, una fe donde no hay equivocaciones, donde no hay vuelta atrás. No, porque justamente el ejemplo más claro de una fe que está centrada en el corazón de Dios y no en el corazón de las personas es un gran ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, que es el ejemplo de David, que es justamente quien compuso ese salmo del que hablábamos hace un rato, ¿verdad? El Salmo 23. Fíjense cómo él, por ejemplo, en el Salmo 51 habla de su pecado cometido con Betsabé y luego con la muerte de Urías y demás, y pide perdón al Señor. Se arrepiente. Le trajo consecuencias terribles todo eso, que afectaron a sus descendientes. La violencia no se apartó de su familia por haber cometido ese pecado. Pero a pesar de eso, el Señor veía algo en David que no veía en otros, que era un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mentalidad que había en el interior de David, en su espíritu, estaba en consonancia con la mentalidad del Espíritu de Dios, a pesar del pecado cometido por David. Y eso es algo muy importante, porque alguien puede creer que por su esfuerzo, por su mérito y por su constancia en ciertas cosas, está más acepto a los ojos de Dios que otro. Sin embargo, cuando pensamos así, pensamos como los fariseos. Pensamos que son nuestras obras las que nos salvan y nos justifican, que son nuestros esfuerzos, que son nuestros méritos, que es nuestra santidad personal. Sin embargo, la santidad es de Dios, no nuestra. Nuestro proceso es el de santificación, que quiere decir, yo soy santo porque el Señor Jesús me ha hecho santo, porque me ha justificado y me ha santificado. ¿Qué quiere decir eso? Que me ha apartado para Él. Como me aparta para Él, me procesa hacia un destino que será la santificación hasta el día de la vuelta, del regreso de Cristo o de que yo parta. En ese proceso hay una santificación permanente y constante, pero no una perfección en el sentido de que yo de golpe me convierto en una persona sin errores, sin defectos o sin pecados, sino que al contrario, voy entendiendo cada vez más que cuanto más pasan los días, más imperfecto me concibo a mí mismo. Cuanto más pasa el tiempo, más me doy cuenta de lo imperfecto que soy. ¿Por qué? Porque como la santidad de Dios empieza a venir más y más sobre mi vida, más me veo indigno. Si yo creo que yo ya llegué a un tope y llegué a un techo, estoy en las puertas del fracaso espiritual. Analicemos esto, pensá bien. Si vos llegaste a un punto en el cual crees que llegaste a un techo y ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, ya conoces toda la doctrina suficiente, ya estás en el camino espiritual que crees que todo el mundo tiene que estar, ya llegaste a un tope de tu crecimiento espiritual, si pensás así, estás en el fracaso espiritual. Porque significa que entonces tu techo ya le ha puesto fin a la obra de Dios en tu vida. Ya estás limitando lo que Dios quisiera hacer en tu vida y no le estás dejando hacer. En cambio, si te das cuenta de lo indigno que sos, si me doy cuenta de lo indigno que soy, y me doy cuenta de que la santidad de Dios es mucho más profunda que mi propia santidad personal, entonces mi vida va a ser transformada. Porque ahí me va a impregnar la humildad de Dios,
me va a transformar ese espíritu de poder reconocer y sujetarme a algo que yo creo que tengo por las respuestas y en realidad no las tengo. Entonces, en estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta de un énfasis muy fuerte que hace Santiago en decir, si ustedes consideran que no deben llevar el rumbo de su vida a ustedes porque son faltos de sabiduría, si han llegado a ese punto, están en el buen camino. Pero ahora tienen que tomar una decisión, que es pedirle al Señor que los guíe en ese camino de sabiduría y empezar a aplicarla. ¿Y qué es la sabiduría? Y ahora llegamos a esta definición. ¿Qué es la sabiduría? Porque alguien podría decir, pero Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, pida sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es, básicamente, por poner una definición entendible por todos, la sabiduría no es información. La sabiduría no es conocimiento acumulado. La sabiduría es de todo lo que hay de información a mi alrededor, de todo lo que se conoce, de todo lo que puedo estudiar, de todo lo que puedo acumular en cuanto a informaciones para la vida. La sabiduría es discernir, interpretar adecuadamente con los ojos de Dios qué de todo eso es bueno, es válido, es correcto, me ayuda a crecer, me da conocimientos para crecer, y qué cosas hay que desecharlas, qué cosas no sirven, qué cosas son incorrectas. Esa es la gran diferencia entre la sabiduría en términos humanos y la sabiduría divina. Por eso en el Antiguo Testamento hay un pasaje que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor, ¿qué quiere decir? Es buscarlo a Él con respeto, con obediencia, con entrega, con adoración, básicamente. Es decir, sujetarme a la voluntad de Dios, eso es lo que me vuelve salvo. Ese es el principio de la sabiduría. Porque todo lo demás es conocimiento, información humana, que lo que va a hacer es engrandecer mi orgullo, engrandecer mi ego, para que crea que sé determinadas cosas que en realidad no me van a ayudar a crecer. Y esto lo he visto a lo largo de los años muchísimas veces. Personas que creen que en el fin de su vida está, por ejemplo, ser destacado en algo, ¿no? En una carrera. Entonces hacen varias carreras hacia un fin, construyen una meta personal donde quieren ser populares o quieren tener un destaque en ciertas áreas. Algunos lo buscan en el dinero, otros lo buscan en los placeres, otros lo buscan en el reconocimiento, ¿verdad? Económico, popular, intelectual, pero llega a un punto en que su conclusión es, ¿de qué sirvió todo lo que logré? Y lo he escuchado de boca de varios, ¿no? Hice esto, y ahora no hay nada, ¿no? Bueno, la sabiduría es lo contrario a eso. La sabiduría no es como la pensaban los griegos, como la pensaban los romanos, como la pensaban todos los pueblos paganos que influyeron en el pensamiento de nuestros días, el pensamiento de las sociedades humanistas, secularizadas de nuestros días, que es el ser humano puede por sí mismo lograr todo lo que quiere, avanzar y buscar por sí todo lo que necesita. No, no va por ahí. Cuando yo pienso eso, estoy destinado al fracaso. En cambio, cuando busco la sabiduría de Dios, se produce el acierto. Entonces, el Señor te desafía hoy a que vos apliques esto que dice Santiago. A que vos digas, Señor, yo no quiero ser el que maneje el coche de la vida. Quiero que seas vos. Es mi coche, es mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi espíritu. Pero sos vos el que lo tenés que conducir, no yo. ¿Y cómo se hace esto? A partir de una actitud del corazón, a partir de una voluntad entregada, donde yo digo, Señor, renuncio a dirigir mi vida, renuncio a buscar mis propios proyectos, mis propios sueños, renuncio a hacer las cosas que a mí me parece que debo hacer. Y te pido que me des sabiduría
para hacer solamente las que vos querés que haga. Es una actitud del corazón y una decisión, una toma de la voluntad entregada a los pies de la cruz. Cuando tomo esa decisión, empiezan las transformaciones, empiezan los cambios, empiezan las cosas a fluir en la vida sentimental, en la vida laboral, en la vida económica, en la vida familiar, en el vínculo con los hijos, con los padres, con la familia, con los amigos, en el trabajo, con los vecinos. Empiezan a fluir los caminos que Dios guía. Y quiero terminar con una aplicación que vemos en la palabra de Dios de cómo hacer y a la vez cómo no hacer esto. Brevemente, vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. No lo vamos a leer todo porque sería muy largo, pero sí les pido que lo lean ustedes más tranquilos después. Allí en su casa, cuando tengan un rato apartado y dedicado a meditar en la palabra de Dios y en el tiempo con el Señor, lean todo este pasaje versículo a versículo, profundicen y pregúntense, ¿cómo se aplicaría en este pasaje esto que acabamos de escuchar? Pero sí voy a decirlo brevemente y después cada uno en su casa profundizará. Pero miren, voy a leer unos pocos versículos. Dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de Primera de Reyes. ¿Quién está allí? El niño Salomón, el hijo de David, que mencionábamos, ¿no? David, un padre conforme al corazón de Dios, más allá de sus errores, ha tenido un hijo que va a seguir su reinado luego de la muerte de David. Y Salomón toma una decisión aquí. Dice, Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos. Eso era un símbolo de paganismo, era un símbolo de idolatría. Y sin embargo, dice que a pesar de que todavía seguía cumpliendo estas cosas, a pesar de eso, intentaba cumplir las leyes de Dios y Dios veía eso. Fíjense, a pesar de eso, incluso a cosas que para Dios estarían mal, a pesar de eso, igual estaba todavía buscando al Señor, ¿no? Y dice, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios porque aquel era el lugar alto más importante, y ofrecían en aquel lugar 1000 holocaustos. Pero miren lo que ocurre. Dice, una noche en Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió, tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Yo decía niño, pues el niño adolescente, era un joven, ¿verdad? Poca experiencia, nada de experiencia, y le pide al Señor, le dice, dame pues, versículo 9, un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar este pueblo tuyo tan numeroso? Y después, como sabemos, el Señor se agrada de esta petición de Salomón, porque entiende que Salomón le pide sabiduría. Eso era lo que hablábamos, ¿no? Le pide sabiduría para saber discernir entre el bien y el mal, para saber cómo dirigir al pueblo, para saber qué cosas estarían bien y qué cosas estarían mal en esa nación, en ese pueblo, en esa vida cultural, social, política, económica, qué cosas estarían bien y qué cosas estarían mal. Él le pide sabiduría. Y el Señor se agrada de esto. Y le dice, bueno, como no me pediste ni riquezas, ni fama, ni gloria, ni nada de eso, te voy a dar esta sabiduría. Y no va a haber nadie más sabio que vos. Y fíjense que inmediatamente después, léanlo en su casa tranquilos y analícenlo, inmediatamente después se produce una situación que empieza a mostrar
cómo Salomón empieza a aplicar la sabiduría. Y vienen dos prostitutas, donde una de las dos accidentalmente mata a su hijo aplastándolo por acostarse arriba de él. Y la otra, que tenía a su hijo también junto a ella, cuando está dormida, la que incidentalmente mata a su hijo, le quita el hijo a la otra y se lo coloca, ¿verdad? Y le dice que es su hijo. Y entonces la madre del hijo vivo se da cuenta de que le han quitado a su hijo y que no es el que está muerto al lado de ella, ¿no? Entonces van ante Salomón para que haga justicia, ¿no? Sería como cuando hoy uno intenta ir frente a los jueces, frente a un abogado para que se haga justicia respecto a una situación, a una denuncia. Y acá ellas van y Salomón no sabe cuál es la verdad, no tiene todos los elementos, todas las pruebas, todas las situaciones, pero como tenía la sabiduría que provenía de Dios, que le había dado, logra articular una estrategia que hace que salga a la luz quién es la verdadera madre. Lean la historia, ustedes la conocen, y queda claro que Salomón, frente a esa situación, dice, vos sos la madre. Y queda en evidencia quién era la verdadera madre y queda en evidencia quién no era la verdadera madre. La verdad salió a la luz. ¿Por qué? Por la sabiduría que el Señor le había dado a Salomón. Lo mismo puede pasar en tu vida. Lo mismo puede pasar en las decisiones que vos tenés que tomar y que no sabés qué hacer. Lo mismo debe pasar en tu vida. No es que puede pasar, debe pasar. Porque esa es la vida espiritual del cristiano, vivir en sabiduría día a día, como Santiago nos decía en esta carta. Pero tiene que hacerse con fe, como hizo Salomón acá, tiene que hacerse reconociendo que uno está falto de sabiduría, tiene que hacerse confiando en eso y no estando en una duda, en una disyuntiva. Salomón no dudó en ese momento si pedir riqueza o pedir sabiduría, si pedir fama o pedir sabiduría, si pedir popularidad o pedir sabiduría. No dudó. Con convicción dijo, esto es lo que debo pedir. Y como conclusión, el desafío para nosotros es esa perseverancia, porque fíjense que el error principal de Salomón, ¿cuál va a ser? La no perseverancia en esa sabiduría. Si vamos después, el capítulo 11 y demás de Primera de Reyes, lo que vamos a ver, y léanlo después en sus casas, es que Salomón cae en la idolatría. Y uno dice, pero ¿y cómo puede ser? El hombre más sabio de la historia, Jesús mismo lo nombra en ciertas ocasiones, ¿verdad? Cuando habla, por ejemplo, de que las aves del campo se visten mejor muchas veces que los humanos, ¿no? Y dice, ni siquiera el rey Salomón se vistió, ¿verdad? Como se visten las aves, los lirios. Pero Salomón, a pesar de ser el más sabio y haber recibido toda esa prosperidad, cae en la idolatría. Y uno dice, ¿y cómo puede ser? Puede ser porque la sabiduría no es algo que nos haga más aceptos a los ojos de Dios. La sabiduría es un don que Dios nos da cuando lo buscamos. Pero si la sabiduría se utiliza en contra de lo que Dios mismo nos revela a través de esa sabiduría, entonces se va a poner en contra nuestra. Esa sabiduría se va a poner en contra nuestra y nos va a autodestruir. Y en lugar de sabiduría, se va a volver necedad, que es lo contrario, ¿no? De la sabiduría pasamos a la necedad. Entonces, en tu vida y en la mía, tiene que haber una decisión hoy, que es ser sabios, como el Señor es el que nos quiere dar esa sabiduría, ser sabios a los ojos de esa sabiduría de Dios, pedirle a Él que nos vuelva sabios a los ojos de Dios, pero ¿cómo es eso? Entregándole el timón de nuestra vida, entregándole el volante de nuestra vida. Porque si no, cuando tengamos la posibilidad de tomar una decisión que sabemos que debe ser, si no actuamos en base a esa sabiduría, vamos a tomar la decisión contraria, como hizo Salomón, que casándose con mujeres paganas, le apartaron su corazón del Señor y cayó en la idolatría por congeniar con esos ídolos. ¿Y qué pasó? Su reino se fracturó, su hijo dividió el reino y vino la división posterior, luego el exilio en Babilonia de todos los descendientes.
Y en tu vida puede pasar lo mismo, perdón, y en mi vida puede pasar lo mismo si no actuamos con esa sabiduría perseverante. ¿Por qué puede pasar lo mismo? Porque tu vida es como esa vida de Salomón y de su reinado. Tu vida es una familia que estás construyendo, es un camino profesional que estás construyendo, es un hogar, una vida de dones, de ministerio, es una vida con un camino. Pero si vos tomás decisiones que no son las que Dios quiere que tomes, ¿qué va a pasar? Se va a fracturar lo que construiste. La bendición es la posibilidad de la restauración. Salomón tuvo la posibilidad de la restauración y en la Biblia queda como abierto qué es lo que realmente Salomón terminó decidiendo finalmente antes de morir, ¿no? Porque en algunos textos pareciera darle a entrever que sus últimos años, es decir, no se nos dice mucho de sus últimos años, pero cuando leemos, por ejemplo, un texto como Eclesiastés, que parecería ser palabras directas del propio Salomón, uno dice, bueno, si realmente este texto era de Salomón, entonces nos parece mostrar que Salomón se dio cuenta de todo eso que había equivocado en el camino finalmente y volvió a la sabiduría original que Dios le había dado, ¿no? Entonces, si eso es así, nos muestra que lo que importa finalmente es lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Temer a Dios y cumplir sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Entonces, edifiquemos sobre la casa firme, que es la vida en Cristo. Busquemos con sabiduría, porque eso es lo que nos va a permitir tomar las decisiones correctas. Y si nos equivocamos en una serie de decisiones, como todos nos habremos equivocado y nos equivocaremos en muchas cosas a lo largo de la vida, arrepintámonos cuando nos demos cuenta de esto. Y si no te diste cuenta de algo que venís haciendo mal, hoy mismo pedile a Dios sabiduría para identificar qué es lo que hiciste mal. ¿Por qué te está yendo de la manera que te está yendo? ¿Por qué estás transitando el camino que estás transitando? ¿Qué decisiones hubo equivocadas que llevaron a que se está cosechando algo que se sembró erróneamente? Y ahí el Señor va a hacer una obra de transformación, de redención, y va a decir, bueno, esto que estuvo mal, yo lo doy vuelta y lo convierto en algo bueno. ¿Por qué? Porque tu corazón se fue humildemente a los pies de la cruz. Y todo podrá cambiar. No todo va a cambiar en sus consecuencias. Como decíamos, David se equivocó, trajo decisiones que incluso sobre el propio Salomón probablemente recayeron, y también de los que vinieron después, pero cada uno tiene que hacerse cargo de sus propias decisiones, hacerse cargo de su propia vida. Yo no puedo decir, no, porque yo vengo con una herencia genética del pasado, donde en mi familia hay gente que vino de tal o cual manera, entonces por eso yo soy así. No, yo tengo que, frente a eso, que estoy así, existo así, bueno, decir, bueno, ahora Señor, transformame, cambiame en esto, en esto, en esto, en esto, pues yo no puedo decir, no, es culpa de los que me precedieron. Yo tengo que hacerme cargo de mi presente y cambiar así mi futuro. Que el Señor nos bendiga y vamos ahora a cantar juntos en nuestros hogares esa canción. Darío encontré una versión que algunos hermanos de nuestras iglesias en algún momento grabaron una versión porque no ha habido muchas versiones grabadas. Víctor grabó una de Dios es mi conductor en algún momento, las demás eran versiones que se hicieron durante muchos años en público, pero no se habían editado hasta que alguna vez Víctor lo hizo, pero algunas personas han hecho algunos covers, algunas versiones, y bueno, vamos a escuchar una, porque bueno, no hemos grabado de nuestro cancionero todavía nosotros esta, pero Darío nos va a compartir una y vamos a cantarla en nuestros hogares, un poco para recordar, ¿no?, ese legado de Víctor que generó, como decíamos al principio, y por otro lado, para entender cómo esa sabiduría de aquel que busca y pide la dirección del Señor, aunque esté en valle de sombra y de muerte, aunque esté en la peor de las situaciones, el Señor quiere guiar y dirigir nuestra vida. Así que cantémosla y terminamos por acá con una oración. Adelante, Darío. Dios es mi conductor, Él dirige mi vida, todas las situaciones dependen de Él. Dios es mi conductor, Él dirige
situaciones dependen de Él. Verdaderamente su presencia le seguirá todos mis días, y en su casa yo viviré por largo tiempo, largo tiempo. Dios es mi conductor, Él dirige mi vida, todas las situaciones dependen de Él. Aunque ande en sombra, cerca de la muerte, si voy de tu mano seguro estaré. Me darás aliento, doblarás mi fuerza y andarás conmigo marcando el camino. Verdaderamente su presencia me seguirá todos mis días, y en su casa yo viviré por largo tiempo, largo tiempo. Dios es mi conductor. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, como dice esta canción, como dice el Salmo 23, como dice tu palabra, y podemos venir, como dice el pasaje de Santiago, y como vimos en la actitud de Salomón, podemos venir a tus pies a pedirte sabiduría. Ahí en Primera de Reyes, Señor, leemos cómo Salomón te buscó, cómo te pidió sabiduría cuando la necesitó y te pidió que tú condujeras su vida. Claro, después sabemos que él no lo hizo con perseverancia hasta el final, aunque quizás sobre el final de su vida sí lo entendió y volvió a lo que era originalmente, pero esa es nuestra vida, Señor, y ese es nuestro desafío. Meditar y analizar si estamos dejando que tú conduzcas nuestra vida o si estamos dejando que nuestra propia sabiduría errónea, falsa, nos conduzca. Por eso, guíanos para que podamos aplicar estas cosas en nuestra vida, para que podamos hacerlo en todas las áreas, en lo familiar, en la vida de iglesia, en el ministerio, en el llamado que nos has hecho, en la vida cultural, social, económica, en todo, Señor, que nos guíes con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra sociedad, con nuestra nación, con el mundo, que podamos conducirnos como tú quieres, viviendo la vida de Cristo en nosotros siempre. Dejamos todo en tus manos, te pido por todos los hermanos y hermanas que se han reunido en esta reunión y los que escucharán este mensaje, que tú toques y transformes las vidas de cada uno, Señor. Y Señor, pedimos que nos guíes y nos acompañes cada día, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga.